Muy buenos días, hermanos. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias a Dios que me permite estar en este lugar. Hace, ya algo de días, ¿verdad? Desde el 20 del mes de julio ando ya se podría decir, en una gira, ¿verdad? Porque andaba yo en Puerto Vallarta, llegué el 20 de julio y estuve allá con los hermanos de la iglesia de Versalles y hoy Dios me tiene aquí. De alguna manera me permitió llegar aquí con ustedes y quiero darles saludos de mi iglesia. Mi iglesia es el Remanente, allá en Tapachula. Ahí nos estamos reuniendo con ese nombre, ¿verdad? Iglesia Remanente. Reciban saludo de parte de ellos. Pues gracias a Dios que nos ha permitido estar ahí, ¿verdad? Y ahora, hermanos, quiero que abran la palabra de nuestro Dios y vamos a estudiar un poquito de la palabra de nuestro Dios en este día y vamos a ver Hebreos capítulo 12. Sabemos muy bien que el capítulo 12 nos habla de personas de fe, ¿verdad? Todo lo que relacionado a las personas que vivieron en el pasado, cómo nos dieron una demostración de la fe que sentían ellos. Pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 y nos dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. Perdón, estoy en el capítulo 12 y es el capítulo 11. Perdón, hermano. Vamos a ver cómo nos dice el versículo 1 al 6. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con estas palabras en nuestra mente, hermanos, vamos a doblegar nuestras rodillas y vamos a orar. Amoroso y eterno Dios que estás en el cielo, una vez más invocamos tu nombre santo. Quiero pedirte, Señor, que al abrir tu palabra bendita, tú también, Señor, puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para percibir tu palabra, para que pueda quedar impresa en ella, Señor, y tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor, y permite que tu Santo Espíritu pueda morar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver cómo es que tenemos un refugio seguro. Si nosotros tenemos un refugio seguro, ¿a quién debemos acudir? A Jesús. Es el único que puede darnos la seguridad, puesto que Él tiene para nosotros muchas promesas. Esas promesas que se encuentran impresas en su palabra, la encontramos todos los días y tenemos nosotros esa confianza de ir a nuestro Dios, ¿verdad?
¿Cómo vamos a ir a nuestro Dios? A través de la oración, a través del estudio de su palabra. Y ahí Dios nos habla. Y dice aquí que no es la voluntad de Dios que sus hijos estén abrumados por las preocupaciones. ¿Tenemos nosotros preocupaciones? Todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos preocupaciones. Pero esas preocupaciones, nosotros que somos conocedores de la palabra de nuestro Dios, ¿será que estamos preocupados igual que el mundo? Porque el mundo también tiene preocupaciones. Inclusive yo estaba platicando con el hermano Hedy que ayer en el carrito que me trajo, el taxi que me trajo, decía el conductor que ahorita con lo que pasó aquí en Guadalajara, dice, ya hasta me da miedo salir a la calle, dice, a trabajar. Y le digo yo, pues muchas veces nos pasa eso porque no tenemos confianza en Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y dice, mire, dice, ahorita las iglesias están llenas de gente, dice, mientras que en otras ocasiones no está. Pero le digo, eso es a causa de que nosotros acudimos a Dios. En tiempos difíciles acudimos a Dios. ¿A quién más podemos acudir? Solo a Dios. Y aunque muchas veces no tenemos la seguridad como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros Dios nos ha dado una luz como más extensa. Sin embargo, aunque ellos no tienen la luz que nosotros tenemos, pero ellos creen también en un Dios, a su manera, pero creen. Pero aquí nos dice que nuestro Dios, nuestro Señor, no nos engaña. No nos dice, no temáis, no hay peligro en vuestra senda. Vamos a sufrir, vamos a tener peligro. Vea, hoy estábamos viendo la historia de Job, y en esa historia de Job era un personaje que Dios lo consideraba. Cuando se presenta Satán delante de Dios, le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, vemos cómo a Job le llegó un mal, un problema tras otro problema. La Biblia nos narra que venía uno a darle una mala noticia y todavía no había terminado de hablar y ya estaba llegando otro, y así uno tras otro, uno tras otro. ¿Será que es doloroso para nosotros perder un hijo? Él perdió sus 10 hijos, los perdió en el mismo momento. ¿Y acaso él blasfemó cuando llega a su esposa y le dice, lo hemos perdido todo? ¿Y todavía sí mantienes tu integridad? Entonces él dijo, pues Dios, sí, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y así vemos cómo vuelve el enemigo y vuelve a decir lo mismo, que era así porque no le había tocado en su carne. Sin embargo, vemos cómo dice que hasta con una teja él se rascaba porque no hallaba consuelo, y fue y se sentó en medio de ceniza. Y ahí estaba Job, sufriendo, yo digo que algo terrible. Sin embargo, él mantuvo su integridad, y aún dice que la mujer le dijo, ya, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, él siguió con esa fe. ¿Será que Dios a nosotros nos puede dar la misma fe? ¿Verdad que sí? Entonces dice, por eso aquí, no temáis, no hay peligro en vuestras sendas. Sabe que hay pruebas y peligros y no trata de ocultarlos. No se propone sacar a su pueblo de un mundo de pecado y maldad, pero le señala un refugio seguro. ¿Dónde tenemos ese refugio seguro, hermanos? En Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es el único que puede darnos ese refugio. Ahora nos hace una pregunta, ¿cómo podemos permanecer en la duda? Preguntándonos si Jesús nos ama, pecadores como somos y llenos de flaquezas.
¿Será que nos ama Dios así? Dice el versículo, vamos a buscarlo, en Juan 3:16. Vamos a ver qué nos dice ahí. Es un versículo muy conocido, pero que nos da una seguridad completa en el gran amor de nuestro Dios. Juan 3:16. Si alguno lo tiene, le puede dar lectura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así que ahí nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nos dice aquí que amó Dios al mundo, ¿a qué mundo es el que amó Dios? A un mundo lleno de pecado, porque todos integramos el mundo, pero todos somos pecadores. Y aún así, Dios nos ama. Aún así, Dios estuvo dispuesto a dar su único hijo. Nosotros, como decimos, podemos tener 1, 2, 3. ¿Quién está dispuesto a dar un hijo por un maleante? ¿Verdad que no? Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a dar su único hijo. ¿Le dolió? ¿Sufrió con él? Sufrió mucho, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que el amor de Dios es tan grande que aún pecadores como somos y llenos de flaquezas, Dios nos ama. Qué maravilloso es nuestro Dios. Se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos como pueblo suyo peculiar, celoso de buenas obras. Vino al mundo en forma de hombre para familiarizarse con los que asedian, para familiarizarse con las aflicciones y las tentaciones que asedian la senda humana, y para saber cómo ayudar al cansado con su ofrecimiento de descanso y paz. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, vino a humanarse. Y en esa humanidad que Él tenía, ¿Él sintió sueño? ¿Sintió cansancio? ¿Sintió hambre? Ahora les hago una pregunta. ¿Sintió miedo? No, miedo no sintió. Cuando nosotros lo vemos en la barca, que la barca se hacía, la llevaba el agua para allá y para acá, ¿él tuvo miedo? Estaba dormido, pero cuando él se levantó, reprendió el agua, reprendió la tempestad. Yo digo, hermanos, que cuando, bueno, vamos a ver este texto, lo vamos a ver en Génesis 1, cuando vemos la desobediencia del hombre. Hay un versículo que nos habla de donde dice que el hombre tuvo miedo. Aquí en el verso 10 del capítulo 3, el verso 10, pero vamos a leer el 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí el hombre empezó a sentir miedo. Antes no tenía miedo. Entonces por eso yo digo que Jesús no tuvo miedo. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo frío. No sé cuántas cosas como ser humano tuvo, pero miedo no. Porque el miedo lo da el pecado. La consecuencia del pecado ahora es el miedo. Sí, la muerte, pero el miedo nos da miedo, todo nos da miedo.
No miedo, no miedo porque era pecador, sino porque en sí sabía lo que iba a sufrir, hermano. Pues era humano, imagínese, su cuerpo sufrió, su mente sufrió. Sí, joder, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Tenía miedo, pero confiaba. No era un miedo así, producto del pecado. ¿Sí me explico? Pues vamos a tratar de comprenderlo. Pero sí, yo digo que era como parte de que no soportaba el peso del pecado. Era mucho el pecado. Es más, llegó el momento en que cuando él murió, no murió a consecuencia de las heridas, no murió a consecuencia de que esa lanza que le atravesó su costado lo haya herido a muerte. No, no fue eso. Fue el peso del pecado lo que lo mató. Pero bueno, yo entiendo que no es miedo como un miedo que nosotros tenemos. Ya ve que cuando nosotros, aún de niños, a un niño se queda en oscuro y le da miedo. Y quizá no sea producto del pecado, pero sí ya es parte de la naturaleza pecaminosa que hay en este mundo, ¿verdad? Yo así lo entiendo, pero no sé, a lo mejor hay algo ahí diferente. A ver, vamos a ver qué va a comentar un poquito, el ¿verdad? En referencia a eso, si me lo permite, cuando pasó así en esa noche en la que Jesús oró, en cuestión de si era posible que se le quitara la copa, era en cuestión que como humano, pues obviamente iba a pasar sufrimientos, problemas en esa circunstancia física. Y como humano, entró el lado humano, pues ¿quién quiere pues que lo golpeen, que lo azoten? O sea, sin embargo, no era un miedo así de que, no por el, no lleno de dudas, sino que como humano, le pidió a Dios no pasar esa etapa física. O sea, en ese sentido, pero sin embargo vemos que tenía la confianza plena y dijo pues que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú. Ahí podemos ver la humanidad de Jesús también, en cuestión de todos los aspectos. Uh-huh. Muy bien, hermano, gracias. Dice aquí, pero miles y miles rehúsan su ayuda y únicamente se aferran con más firmeza de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese acercamiento con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso a veces rehusamos y no nos acercamos a Dios. Muchas veces cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿qué es lo que realmente hacemos? Muchas veces lo que hacemos es correr con el médico, ¿no? Con determinado médico, que ya a veces ya tenemos esa confianza con algunas personas que tienen esa profesión y decimos, yo confío en tal médico, ¿no? Que ya me ayudó, o ya los medicamentos que me da me han ayudado mucho. Pero por eso a veces rehusamos esa ayuda, pero dice, únicamente se aferran con más firmeza a sus preocupaciones. Pero dice, Él va junto a los afligidos y les ofrece suavizar su aflicción y curar su angustia. Amén por ello. Porque solamente Dios es el que va junto a nosotros, siempre está con nosotros y nos ofrece suavizar la aflicción que tenemos y curar la angustia que sentimos. A los incrédulos chasqueados, a los desventurados les ofrece contentamiento mientras les señala las mansiones que está preparando para ellos, ¿verdad? Esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener, que dice, parece que es en Primera de Corintios, vamos a ver, capítulo 6, versículo 9, vamos a ver. Hay un versículo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese texto es algo que nos da la seguridad de que Dios está preparando para nosotros algo maravilloso, algo sublime, algo que no es, nunca lo hemos visto. Sí. Y nunca hemos visto lo que Dios está preparando, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que nosotros deberíamos tener esa seguridad
esa confianza, esa fe de que Dios ha ido a preparar para nosotros algo especial. Sin embargo, muchas veces nosotros no es tanto que dudemos, sino que no somos fieles como Dios quisiera. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, ¿cómo se comportó? Dios estaba con él día y noche. En el día, ¿cómo protegía Dios a su pueblo? A través de una nube, ¿verdad?, que le tapaba las inclemencias del sol. Sin embargo, esa misma nube en la noche les daba luz y les daba calor, porque estaban en un desierto donde hacía mucho frío. Y así es como Dios estuvo todo el tiempo con ellos. Y pasaron muchas cosas en el desierto, en la cual vemos que después siempre se iban exiliados. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios les dijo que no debían mezclarse con ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se mezclaron. Pero nosotros no estamos exentos de eso, porque nosotros como seres humanos que somos, siempre también somos desobedientes, siempre hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Dios nos habla todos los días y a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos adelante. Cada día deberíamos enfrentar sus pruebas y tentaciones con el poder de Jesús. Si fallamos un día, aumentamos la carga del siguiente y tenemos menos fuerza. No deberíamos anular el futuro por nuestro descuido en el presente, pero realizando cuidadosamente los deberes de hoy, debemos prepararnos para hacer frente a las emergencias del mañana. ¿Cómo debemos de fortalecernos entonces? A través del estudio, a través de la oración. Es como nosotros podemos fortalecer esa fe. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11:6. Vamos a verlo en una fe progresiva. La fe progresiva nos va a ayudar para que nosotros diariamente podamos acercarnos más a Dios. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, hermanos, pueden hacerlo. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, cuando nosotros no tenemos fe, ¿quién es el que da la fe? Cristo nos da la fe. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es el que nos da lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos fe, ¿nos las va a dar? Sí, ¿verdad? Así que, hermanos, acerquémonos a Dios confiadamente, porque Él nos va a dar la fe que necesitamos. Porque nos dice aquí que si no tenemos fe, no le agradamos a nuestro Dios. Ha llegado el tiempo cuando hemos de esperar abundantes bendiciones del Señor y debemos ascender a una norma más elevada en la que concierne a la fe. Tenemos demasiada poca fe. La palabra de Dios es nuestra garantía y debemos recibirla creyendo con sencillez cada palabra. Debemos creer y confiar en nuestro Dios, porque si Él dice que lo que Él ha prometido, lo va a cumplir, ¿verdad? Porque dice un versículo que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que solamente si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos. Y dice que debemos recibirla y vamos a creer con sencillez cada palabra. La obra de la fe significa más
de lo que nos imaginamos. Yo quiero traerles a su mente, hermanos, la fe de un hombre que estaba tirado a la orilla de un estanque. Ese hombre tenía ¿cuántos años de estar ahí postrado? 38 años. ¿Tenía alguien que lo ayudara? No tenía a nadie. Llegó el Señor Jesús y se apiadó de él porque él lo vio y vio su necesidad. Dice la lectura que cuando la creencia que había, pues, es que en el estanque había un ángel, ¿verdad? Y ese ángel llegaba una sola vez por año y movía el agua. Y dice que respondió el hombre, cuando ya otros, yo quiero ir, ya otros ya entraron y ya fueron sanados. Pero yo no puedo entrar, porque cuando yo quiero ir, pues, ¿cómo me muevo de aquí? Pero la pregunta del Señor era, ¿quieres ser sano? ¿Y él qué le dijo? Que sí quería. Pero tenía esa ¿cómo le diré? Que no, él no tenía quien lo ayudara, y como no tenía quien lo ayudara, estaba imposibilitado. Pero cuando el Señor se acerca y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Y qué fue lo primero que él hizo? No le dijo, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si no me puedo mover? No puedo pararme. Sin él. La fe, porque él estaba ahí, pero era un hombre de fe. Por eso es que Dios en esta mañana nos invita a que nosotros, si no tenemos esa fe, busquemos esa fe. Y por eso leíamos aquí Filipenses, que quién es el que da a nosotros, quién nos da todo lo que necesitamos. En Gálatas nosotros leemos el fruto del Espíritu, eso lo encontramos en Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu que nos menciona ahí, ¿qué es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Ahora, ¿quién nos da eso? Jesús es el que nos da todo eso. Si le pedimos, claro. Y si nosotros practicamos lo que aprendemos, porque dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros queremos hacer algo por nosotros mismos, ¿vamos a poder? No vamos a poder. Pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, solamente Dios puede hacer en nosotros una obra de fe. Por nuestras acciones debemos mostrar que creemos que Dios hará lo que ha dicho. Las ruedas de la naturaleza y de la providencia no pueden retroceder ni estar quietas. Debemos tener una fe progresiva y eficaz, una fe que obre por amor y purifique el alma de todo vestigio de egoísmo. No debemos depender de nosotros, sino de Dios. No debemos albergar incredulidad. Cuando este hombre que estaba ahí en el estanque, él actuó de una manera incrédula, no, ¿verdad? Tuvo la fe que necesitaba. Yo creo que la tenía, estaba abrigando esa fe, siempre abrigaba esa fe. Y cuando llegó el momento, solamente la llevó a cabo, la desarrolló, y en el mismo instante él tomó su lecho y se fue a su casa. Entonces, por eso dice que debemos tener esa fe que acepta la palabra de Dios como veraz. La verdadera fe consiste en hacer lo que Dios ha ordenado, no las cosas que no ha prescrito. Cuando nosotros estamos obrando en contra de lo que Dios nos ha dicho, entonces, pues no se va a cumplir nada de lo que nosotros querramos, ¿verdad? Y Dios responde, pero muchas veces Él se tarda en responder. ¿Será que se tarda porque no nos los quiere dar? No es por eso. Dios tarda a veces
porque Él sabe en qué hora, en qué momento. Cuando vimos a este hombre que tenía 38 años de estar ahí postrado, yo creo que Dios lo hubiera aliviado desde que empezó, ¿verdad? Tratándose de fe, pero llegó el momento. Vemos otro ejemplo bíblico también en el hombre que nació ciego, que estaba ciego de nacimiento. En el momento cuando Jesús agarró y hizo lodo y le untó en los ojos, Él solamente le dio, ve y lávate allá en el estanque. Entonces él fue y se lavó, y en el momento le fueron abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque era el momento ya de que él pudiera ver. Ejercicio que Jesús hizo en este hombre fue hecho para honra y para gloria de Dios, porque él tenía esa obra que hacer, puesto que era algo que iba a engrandecer un poco más la obra de Dios, ¿verdad? Pero que también iba a ser como una controversia en el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos que ahí enseñaban, ellos creían que lo sabían todo. Pero a pesar de que ellos creían que lo sabían todo y habían visto las maravillas que Jesús hacía, ¿creían en lo que Él hacía? Aunque lo estaban viendo, ¿creían? Ellos no creían, ellos creían que obraba por otra cosa, siendo que en el momento que Él hizo esto, pues una de las cosas, Él lo hizo en sábado. Esa era una de las, como se podría decir, una de las obras que ellos consideraban que no se podía hacer. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, vemos que Jesús les expresó esto: si un buey cayera en el pozo, ¿lo iban a recoger? Era su pertenencia, era algo que a ellos les había costado. Ellos no estaban dispuestos a perder. Para ellos era valioso. Ahora, cuando ellos pusieron esta como ley, se puede decir así, que no se podía hacer cosas en sábado, en el día del Señor, no se podían hacer las que ellos consideraban como un pecado. ¿Y cuál era pecado para ellos? Sanar a alguien, salvar a alguien de lo que estaba padeciendo, eso lo consideraban ellos un pecado. Sin embargo, ellos tenían en mente, ¿qué tenían en mente? A ver si me ayudan a recordar qué tenían en mente. En ese momento, cuando Él está sanando al ciego, ¿qué tenían en mente? Estaban queriendo matar a Jesús. ¿Eso no era pecado? Era un pecado grave, porque ellos tenían el deseo de acabar con ese hombre que estaba ayudando a mucha gente. Por eso, como decíamos en la escuela sabática, cuando nosotros hacemos el bien, más mal nos puede ir. ¿Por qué? Porque la gente no está contenta. Nos miran con más envidia, con más egoísmo, con más rencor. Porque no les agrada que nadie haga cosas, por ejemplo, lo que Jesús hacía. Él hacía cosas muy buenas, muchos milagros. ¿Cuánta gente logró sanar? ¿A cuántos también resucitó? Y sin embargo, ¿estaban contentos con Él? No estaban contentos. Pero dice aquí que necesitamos andar en la luz de la ley de Dios, y las buenas obras serán el fruto de nuestra fe. Las obras de un corazón renovado diariamente. El árbol debe ser hecho bueno antes de que su fruto pueda ser bueno. Y el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Para que nosotros podamos dar evidencia de que tenemos fe, necesitamos que se vean esos frutos de fe, ¿verdad? Debemos estar enteramente consagrados a Dios. Nuestra voluntad debe corregirse antes de que su fruto pueda ser bueno, y no debemos tener una religión antojadiza. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 10:31.
Primera de Corintios 10:31, ¿alguien lo quiere leer? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Por eso nos dice aquí que nuestra voluntad debe corregirse y antes de que su fruto pueda ser bueno, no debemos de tener una religión antojadiza, sino que debemos de hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a ver como última parte de lo que estamos leyendo en esta hermosa mañana acerca de la fe. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y en el versículo 40. Marcos 4:40, si alguien lo tiene, le puede dar lectura. La palabra de Dios dice así, y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí el Señor Jesús les hizo dos preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y nos dice aquí que ese es un huésped peligroso. ¿Por qué una fe tan débil? ¿Por qué tenemos una fe tan débil? Tenemos tan poca fe, somos tan incrédulos que el Señor no puede hacer por nosotros lo que desea realizar. Cuando a nosotros nos falta fe, esa fe puede redundar en que lo que necesitamos no se logre. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Nuestra mente alberga dudas muy tristes y difíciles de disipar. Hay un capítulo en el Camino a Cristo que se llama, el título es ¿qué se debe hacer con la duda? Les va a quedar de tarea para que lo leamos, porque es muy importante. Como nosotros, muchas veces dice ahí, en una parte, que si nosotros tenemos duda, nunca vayamos a alguien a decirle algo en lo que nosotros tengamos duda. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer dudar también. Y eso es peligroso. Por eso dice aquí que somos tan incrédulos que el Señor no puede hacer por nosotros lo que desea realizar. Nuestra mente alberga dudas muy tristes y difíciles de disipar. Debemos enfrentar valientemente esas dudas que abruman el alma y debemos decirle al alma que debe vencerlas de inmediato. Ahora, eso lo puede hacer nuestro Dios en nosotros, pero necesitamos ir a Él, que despeje todas las dudas que tengamos. No demoréis, dice, porque no puede haber paz cuando se ha perdido la fe. Pero, ¿será que Dios nos puede dar la fe que necesitamos? ¿Puede darnos la verdad? Y al ejercitarla, ¿cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar al ejercicio en nuestra vida esa fe? Sí, por eso les decía no hace ratito que cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Correr al médico. Entonces, debemos de ir a nuestro médico celestial. Porque si nosotros vamos y primero, muchas veces nosotros decimos, y bueno, también quizá tenemos una experiencia bíblica. Había una mujer que tenía 12 años enferma. Esa mujer dice ahí que ya había agotado todos los recursos. ¿A dónde los había agotado? Con los médicos. Pero como último recurso, dijo, si siquiera tocara el borde de su manto. Y tenía fe, ella ejerció su fe en ese momento. Pero yo creo, hermanos, que lo primero que nosotros debemos hacer es acudir a nuestro médico divino. Y nos sigue diciendo aquí que no necesitamos manifestar esas dudas porque pueden hacer vacilar a alguna pobre alma. Era lo que les decía, que está muy interesante el capítulo del Camino a Cristo,
porque ahí nos menciona muchas formas en que nos puede afectar el tener dudas. Examinémoslas a la luz de la palabra de Dios y luego hablemos de ellas con Jesús, teniendo en la mano sus promesas, y oremos para que las quite. No dice que nosotros cuando tengamos duda vayamos a alguien y le digamos, oye, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo ves esto? Yo estoy pensando que esto es así, que esto es acá. No, vayamos a Dios, dice, porque Él va a tener en nosotros la claridad, ¿verdad?, que necesitamos para que esas dudas se nos quite. Dice, oremos para que las quite y así podamos ir como esta persona que se acercó a Jesús aquí en Marcos 9:24. Vamos a ver qué fue y le dijo. Marcos 9:24. Vemos que aquí había un muchacho endemoniado y fue el padre a pedir ayuda, pero según lo que dice este versículo del versículo 24, a él le faltaba fe, pero fue y le dijo al Señor Jesús, ¿cómo le dijo? Luego el padre dice que fue aquí y le dijo, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Creer es lo mismo que fe? No, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. Así que no coloquemos ninguna duda en una silla confortable y cómoda. Cuando tengamos duda, ¿quién es el único que las puede disipar? Cristo es el único que las puede disipar. Tenemos que acudir a Él para que Él nos quite esa duda, ¿verdad? Dice aquí, es un huésped peligroso cuando se le permite arraigarse en la mente y contrarrestar la fe. Así que es peligroso tener falta de fe. Y tener duda también. Entonces dice, porque la duda va a contrarrestar la fe, va a hacer que nuestra fe tambalee, ¿verdad? Entonces dice que la fe genuina es vida y donde hay vida, hay crecimiento. La vida que Jesús imparte está destinada a crecer cada vez más. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza segura mediante las cuales el alma se convierte en un poder vencedor. Así que cuando nosotros tenemos la fe necesaria, eso se convierte, dice, en un poder vencedor. Es necesaria la fe, muy necesaria. Así que si algún día tenemos esa necesidad, alguna duda, algo que no nos permita tener la fe que necesitamos, acudamos a Dios para que Él nos provea lo necesario, porque ya vimos que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El que bebe del agua de la vida que Jesús ha dado, posee dentro de sí una fuente de agua que salta para vida eterna. Así que Cristo es la fuente inagotable de vigor, de fuerza, de fe, de todo lo que necesitamos. Y dice aquí que es una fuente perpetua en comunicación inmediata con la inextinguible fuente de vida. El Señor es deshonrado cuando cualquiera que profesa su nombre adolece de vaciedad interior. Muchas veces podemos estar quizá hablando, dando palabra de Dios, pero nos falta fe. Y si nos falta fe, dice que aquí nos dice que el Señor es deshonrado cuando cualquiera que profesa su nombre adolece de vaciedad interior. ¿Y qué es esa vaciedad interior? Falta de fe, quizás dudas. Esto representa mal a Dios. Nada fuera de Cristo
manifestado en el espíritu, la vida y el carácter, puede revelar a Dios a un mundo que no le conoce. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, manifestémosle al mundo un ser vivo, un ser que es eficaz en nuestras vidas y que puede ser eficaz en la vida de los demás. Porque solamente así, pues pueden llegar muchas personas a los pies del Señor, a través de lo que nosotros, del testimonio que nosotros demos, de cómo nosotros tenemos una fe viva, una fe que convence al mundo, dice. ¿Cuál es la fe que convence al mundo? La nuestra. Si nosotros tenemos fe, vamos a ir por el mundo hablando de ese gran amor de nuestro Dios y pues yo creo que muchas personas van a poder llegar a los pies de nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice que sin fe es imposible agradarle a nuestro Dios y necesitamos acercarnos a Dios. Puede ser que porque tengamos la fe o puede ser que porque nos hace falta, pero Él tiene en abundancia para darnos. Él es una fuente inagotable que nos puede dar, nos puede suplir todo lo que nosotros necesitemos. Si nosotros estamos, no sé, enfermos, padeciendo algo y no tenemos la fe necesaria, ¿quién es el que nos puede dar la fe? ¿Quién es el que nos puede dar la sanidad? Nos puede dar todo, pero necesitamos aferrarnos a Él, buscarle a Él diariamente, en todo momento, como se dice, 24 horas al día, ¿verdad? Porque Él está dispuesto todo el tiempo para nosotros. Nosotros podemos ver un mundo de gente. Si nosotros ahorita nos salimos ahí a la calle, vemos un mundo de gente. ¿Dios los tendrá en cuenta a todos? A todos, a todos, a todos. Y así que va a suplir nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que buscarle diariamente, en todo momento, y Él está dispuesto para nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos buscarle con todo nuestro corazón y estar dispuestos a servirle, a obedecerle y a hacer siempre su voluntad. Porque solamente en la medida de la que estemos dispuestos a hacer su voluntad, Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Vamos a tener problemas? Ya vimos que sí. Pruebas, dificultades, de todo. Pero Dios nos va a ayudar porque cuando nosotros tenemos un problema, tenemos a alguien en quien confiar. Una persona de afuera tiene problemas, pero no tiene en quien confiar, porque no ha conocido a ese Dios maravilloso que tenemos nosotros. Ahora, es el deber de nosotros ir y mostrarles ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Así que el Señor nos bendiga, que nos ayude para que podamos caminar con Él, hacer su voluntad y mostrarle ese gran amor que Él tiene para nosotros a aquellos que no le conocen. Que Dios nos bendiga.